Hola a todos, mi nombre es Abigail Quiroz, socia fundadora de Fundación Trabajo Digno y como les habíamos anticipado en videos previos, estamos respondiendo las dudas más frecuentes que tienen los trabajadores en esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país. El día de hoy vamos a hablar de los trabajadores que tienen un mayor riesgo al ser contagiados con este virus, los que tienen una mayor vulnerabilidad y cuya salud y vida peligra más en esta situación de emergencia sanitaria. ¿De qué trabajadores hablamos? Hablamos de trabajadores de la tercera edad, mayores de 60 años, trabajadores menores de edad, de mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, es decir, 6 meses posteriores al parto, o de trabajadores que padecen alguna enfermedad que ocasione una disminución en su sistema inmunológico. Por ejemplo, hipertensión, cáncer, diabetes, e incluso trabajadores portadores de VIH que pues evidentemente también tienen disminuido su sistema inmunológico. Todos estos trabajadores, entre otros, que pueden tener enfermedades a lo mejor no enlistadas en este momento, pero que pueden tener una disminución, como consecuencia una disminución en su sistema inmunológico, todos estos trabajadores tienen un trato, digamos, preferencial o un trato más delicado en esta situación de salud. Porque, insisto, los efectos del virus en estas personas son mucho más graves de lo que pueden ser en una persona que no tenga estas condiciones. Entonces, ¿por qué tenemos que saber todo esto? Porque este grupo de trabajadores que les acabo de enlistar a grosso modo, en este momento ya no están obligados a prestar sus servicios en los centros de trabajo. De hecho, desde hace casi un mes ya no están obligados a prestar sus servicios. Ya tuvieron que haber sido mandados a su casa, una de dos, o a trabajar vía remota, si es eso posible, porque hay trabajos que pueden desempeñarse vía remota, pero hay otros que no. Un trabajador, por ejemplo, de limpieza, o un chef, o un chofer, pues no va a poder desempeñar su trabajo vía remota. Entonces, si se puede desempeñar el trabajo desde casa, perfecto. Si no se puede, ni modo. ¿Cuál es el punto? Que estos trabajadores ya no tienen que estarse presentando a los centros de trabajo. Insisto, esto es prácticamente desde el mes pasado, desde el día 31 de marzo. Sin embargo, hay muchas empresas que aún están obligando a sus trabajadores a asistir a laborar bajo la amenaza de despido, bajo la amenaza de pérdida del empleo si dejan de laborar, o bajo la amenaza de que ya no les van a pagar si no van a trabajar. Entonces, ¿qué pueden hacer estos trabajadores? Definitivamente lo que menos queremos como trabajadores en este momento es pelearnos con el patrón y terminar sin trabajo, porque todos queremos conservar nuestro trabajo, yo creo que siempre, y en estas circunstancias pues todavía más. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La Secretaría del Trabajo ha implementado programas para hacer inspecciones en las empresas, en las fuentes de empleo en estos momentos, para revisar que pues las personas que ya no pueden laborar estén en sus casas, para supervisar que a los trabajadores se les esté pagando el salario entero. Entonces, estas inspecciones del trabajo son una alternativa. ¿Por qué? Porque son anónimas. Se pueden interponer las quejas de manera anónima. Y entonces la autoridad va a acudir al centro de trabajo a revisar que se estén cumpliendo con estas obligaciones laborales por parte de las empresas y a obligar a la empresa, en su caso, a que cumpla con estas obligaciones. Ok, esto es por lo que hace a los trabajadores que sí están en una situación de vulnerabilidad como las que ya mencionamos. ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores? Con los trabajadores que no tenemos más de 60 años, ni somos menores de edad, ni somos mujeres embarazadas, ni tenemos alguna enfermedad. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros sí tenemos la obligación de seguir laborando. Ojo, no podemos ausentarnos del trabajo pues de manera unilateral, sin el consentimiento del patrón. Si no estamos en este grupo, sí estamos obligados a seguir trabajando. ¿En qué casos? En este momento, ya en fase 3, de hecho desde la fase 2, se ordenó la suspensión de todas las actividades que no sean esenciales. Entonces aquí tenemos que distinguir si nuestra empresa está entre las actividades esenciales o entre las actividades no esenciales. ¿Cuáles son las actividades esenciales? Dos rubros de manera general. Un rubro son las actividades que son necesarias para combatir la enfermedad, para combatir la pandemia.
No sé, hablo de servicios médicos, de servicios farmacéuticos, empresas que producen material quirúrgico, servicios de limpieza, las empresas que fabrican cloro, que fabrican alcohol, que fabrican gel antibacterial, ahorita productos tan escasos en el mercado. Bueno, todas estas empresas tienen una actividad esencial. ¿Por qué? Porque lo que hacen es necesario para combatir la enfermedad. ¿Cuál es el otro rubro de empresas esenciales? Aquellas que a lo mejor no tienen nada que ver con la medicina ni con los servicios médicos, pero son necesarias, son indispensables para la subsistencia de las personas. ¿De qué estoy hablando? De industria de alimentos, de industria de transportes, de agua potable, de saneamiento, de energía eléctrica, de gas, de telecomunicaciones, servicios de seguridad. Todas estas situaciones de las que no podemos prescindir como seres humanos. ¿Cuáles son las no esenciales? Pues todas las que no están en este grupo, es decir, todas aquellas que las personas podemos vivir sin esas actividades, ¿no? A lo mejor estoy hablando de un spa, de un salón de belleza, de una zapatería, de una tienda de ropa. A lo mejor digo, uno no puede vivir sin comer. Por eso es que los alimentos están en este rubro esencial. Pero uno sí puede vivir, pues de repente sin ir al retoque en el salón de belleza 2 meses y no pasa nada, nadie se muere por no ir al salón de belleza 2 meses. Entonces, así podemos distinguir cuáles son las actividades esenciales y cuáles son las no esenciales. Entonces, todos los demás trabajadores que no estamos en una situación de vulnerabilidad, sí vamos a estar obligados a trabajar cuando nuestra empresa desempeñe una actividad esencial. Si mi empresa no desempeña una actividad esencial, por ejemplo, trabajo en un club deportivo como instructora de natación, pues el club deportivo tiene que cerrar, forzosamente tiene que cerrar. No me pueden obligar a seguir yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque las actividades de natación no son esenciales. Entonces, ojo, hemos sabido de muchas empresas que tristemente, haciendo caso omiso a las indicaciones sanitarias de la autoridad, siguen operando pese a esta indicación. Eso no solo es ilegal y violatorio de estas disposiciones, sino que constituye un riesgo para los trabajadores que están acudiendo a desempeñar estas actividades sin que sean esenciales. Nuevamente, ¿qué alternativas tenemos? Pues nadie se quiere quedar sin trabajo, nadie se quiere pelear en este momento con el patrón y quedarse sin trabajo, pero hay que proteger nuestra salud, hay que proteger nuestra integridad. Entonces, nuevamente, nuestra alternativa es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las inspecciones del trabajo que está realizando la Secretaría. Si están interesados en hacer valer alguna de estas cuestiones o si es su caso que están viviendo una situación en la que los están obligando a ir a trabajar y son personal vulnerable o no son personal vulnerable, pero su empresa no desempeña actividades esenciales, acérquense a nosotros, los podemos asesorar para hacer valer esta queja. Como les decíamos al inicio, las quejas son anónimas, entonces podemos lograr un resultado positivo para los trabajadores sin que haya represalias por parte de la empresa, porque es lógico, a ningún patrón le va a gustar que se le vaya a exigir algo, se le vaya a reclamar algo. Entonces podemos hacerlo por esta vía, con mucho gusto los podemos asesorar. Les reitero, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, estamos como Fundación Trabajo Digno, Twitter como Fundación TD, nos pueden contactar vía inbox, vía correo electrónico o en nuestro sitio web, fundaciontrabajodigno.com. Tenemos ahí un botoncito muy bonito de WhatsApp que directamente los comunica con nosotros vía mensaje de texto y podemos asesorarles de manera gratuita y apoyarles en este procedimiento para la elaboración de una queja. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Por favor, compartan y si pueden darle me gusta, mucho mejor. Gracias.